estoy en Cuba. Eh, para mí es importante, porque vivir Cuba es participar de una experiencia que realmente en este momento es casi única en el mundo. Y tengo el honor de estar con Roberto Fernández Retamar, presidente de la Casa de las Américas, poeta, escritor y partícipe activo de este largo proceso que es la Revolución Cubana. La idea es charlar de todo un poco, empezando por este fin de siglo, que está quizás un poco distante de lo que Roberto o muchos de nosotros hubiéramos imaginado hace 20 o 30 años, ¿no? Eh, ¿Cómo ve hoy el lugar del progresismo en este mundo donde parecería que el liberalismo invade todo? Bueno, la pregunta tiene muchas aristas. Eh, yo lo que podría decir, en primer lugar, decir que estoy de acuerdo con el presupuesto, con lo que has dicho, ¿no? Este fin de siglo no concuerda con lo que pensábamos hace 20, 30 años, incluso tiempo más cercano. Sin embargo, yo creo que la idea, quién sabe, progresismo, no, quién sabe, no sería la palabra que yo utilizara, pero la idea de una perfectibilidad de la humanidad, para mí sigue siendo una idea válida. Yo no creo que, yo no creo en el fin de la historia, el No, no, famoso. yo tampoco creo que es. Yo no creo que estamos liquidando, ¿no? Liquidando lo que tanto trabajo ha costado, tantos milenios y tanto esfuerzo. Sí creo que estamos en un momento de gran crisis mundial, desde luego, lo sabemos todo, no digo nada nuevo, pero creo que tenemos razones para persistir en la esperanza, digámoslo de alguna manera, ¿no? Para persistir en creer que existe no una salida, sino salidas. Lo que no quiere decir que sepamos exactamente cuáles son. La vida no se cansa de sorprenderlo a uno. Este mismo fin de siglo es una sorpresa, pero no todas las sorpresas son necesariamente desagradables. Creo, por tanto, que a pesar de todo, yo me afirmaría eh, en mi vieja o mis viejas esperanzas. Cuando uno toma el siglo, se encuentra con que el pensamiento marxista fue central para importantes sectores de intelectuales y para una serie de procesos revolucionarios. Eh, es difícil explicar qué pasa en la Unión Soviética y por qué se da este fenómeno de la caída del muro y de como el fin de una etapa. ¿Usted cómo lo explicaría? No, yo realmente me costaría mucho trabajo explicarlo. Efectivamente, se trata de algo bien complejo. Pero también es verdad que no es algo que ocurrió de la noche a la mañana, ¿no? Hubo desde luego un momento, un instante, hubo incluso una fecha concreta, 1991, en que se disuelve, se desintegra la Unión Soviética, pero todo esto ha sido un largo proceso que comenzó mucho antes. No todos estamos de acuerdo sobre cuándo comenzó. Para muchos, por ejemplo, fue catastrófica la temprana muerte de Lenin, digamos, en 1924, incluso ya estaba inhabilitado un tiempo antes, ¿no? Y pensamos que las cosas hubieran sido distintas de no haberse producido esa muerte, a la que, al llamar temprana, me doy cuenta de que estoy Entrando revelando, en una crítica a Stalin. no, y revelando mis años, porque tengo 68 años y el hecho de que un hombre muera a los 54 me parece un hecho temprano. Pero cuando yo era un muchacho, me parecía que Lenin había muerto muy mayor, a Sí, los sí, sí. 54 años. Eh, por supuesto, usted mencionaba el caso de Stalin, a quien que sucedió, en fin, a Lenin, de quien sabemos de sobra. Lo fundamental es que se creó una situación sumamente difícil a la muerte de Lenin,
en lo que fue la Unión Soviética, por cuanto visiblemente era harto difícil en las dramáticas situaciones además que se vivía entonces, encontrar un sustituto adecuado para Lenin. Bueno, el que vino a hacerlo no era el adecuado, ya lo sabemos, pero la situación era harto compleja, ¿no? Pensemos en un país que acababa de vivir situaciones muy dramáticas, que era un país pobre, un país grande, enorme incluso, pero con grandes vacíos, con grandes escaseces materiales, donde se inicia la revolución socialista, cuando en realidad todo el mundo, incluyendo Lenin, pensaba que ese no era lo que realmente iba a ocurrir, sino que era Sí, el inicio de claro, otra hay cosa. como la ausencia del proceso de la Claro. burguesía, ¿no? Llegó a decir Gramsci, ¿no? Que es la Revolución de Octubre era una revolución contra el capital, o sea, contra el capital de Marx. Puesto que se suponía que la revolución socialista iba a estallar en un país muy adelantado, un país capitalista muy desarrollado. Y en cierta forma esto es lo que inicialmente pensó el propio Lenin. Se esperaba la revolución en otras partes de Europa, en Alemania, por ejemplo. Sí, no ocurrió esto. No ocurrió esto último. La revolución socialista se vio constreñida en un solo país. Ese país fue invadido, ¿no? 14 países invadieron, 14 ejércitos. Padeció una guerra civil tremenda, una hambruna espantosa. Tuvo que realizar concesiones como la de la nueva política económica. Era un país muy traumático, ¿no? No podemos pensar en un país en situación idílica, era un país en situación, por el contrario, bien traumática. Apenas empezaba a salir de los momentos más difíciles cuando se produce la muerte de Lenin. No es la muerte de un hombre providencial que ocurra en circunstancias cualquiera, sino es un país en situación muy difícil y a las dificultades que ya conocía viene a sumarse el ser privado de un dirigente político excepcional. Creo que a partir de ese momento comienza un periodo muy difícil para la Unión Soviética y después vienen lo que sabemos de sobra, las luchas por el poder, las terribles purgas de los años 30, en fin, lo que es historia bien conocida. Eso conduce a lo que finalmente es la extinción de la Unión Soviética. No es algo que ha pasado de la noche a la mañana, ¿no? Proceso muy distinto al que uno pudo encontrar en China o en Vietnam, donde la dinámica y la dialéctica, porque si hay algo realmente asombroso en tu vida, es que vos fuiste testigo de lo más importante de la historia. Vos estuviste en Vietnam, digamos, pudiste ser protagonista, tuviste diálogo con el Che, con Fidel, digamos, y participaste de la riqueza del siglo, ¿no? Lo de Vietnam es una cosa muy diferente. Muy diferente, ciertamente. No hay que olvidar, a propósito de Vietnam, que tantas lecciones dio a la humanidad, ¿no? Incluyendo la tremenda lección de haber vencido militarmente a los Estados Unidos. Eso es una cosa impresionante, impresionante. Ese pequeño país rural. Después de haber derrotado a Francia en Después Dien Bien Phu, de haber ¿no? derrotado a Francia en Dien Bien Phu, realmente es tremendo, ¿no? O sea, empata una guerra anticolonialista con otra guerra, condiciones tremendas. Tiene figuras muy ilustres a su frente. Pham Van Dong como Ho Chi Minh, desde luego. Tiene un como equipo, Giap también. como Giap, el general, el estratega. Tiene una serie de figuras realmente magníficas. Y para nosotros los cubanos en particular, y voy a hablar aquí a título personal, siempre hablaré a título personal, no tengo ni autoridad ni razón para hablar más allá de a partir de mí mismo. Recuerdo cuando estuve en Vietnam, que fue en el año 70, yo estuve con un grupo de compañeros del Instituto de Cine, íbamos a hacer un documental sobre la guerra, esa es la razón por la que estuve allí, y recuerdo la sensación que tenía, aquí me atrevo a decir que teníamos, que estábamos allí, los amigos que estábamos allí, de que esa terrible guerra que contemplábamos podía haber sido la guerra nuestra, la guerra de Cuba. Es decir, y hasta ahora he seguido pensando eso. Creo que los vietnamitas
padecieron la guerra que pudo haber sido la guerra de Cuba, ¿no? O sea, se sentían totalmente identificados con esa variante de forma totalmente de lucha, identificados, ¿no? Y pensábamos, caramba, estos hombres están padeciendo a 10.000 kilómetros de los Estados Unidos lo que pudo habernos ocurrido a nosotros a 90 millas, ¿no? A 150 kilómetros de los Estados Unidos. No hay que olvidar que en esos momentos ocurría algo muy desdichado entre los países socialistas, que era la querella sino-soviética. La discusión sino-soviética fue terrible, y la guerra de Vietnam es una de las consecuencias de ello. De tal manera que en el testamento de Ho Chi Minh, texto importantísimo, él pide a los dos grandes países socialistas del momento, estamos en los años 70, la Unión Soviética y a China, que cesen su querella, ¿no? Termina siendo una figura más trascendente que la de Mao Zedong, Ho Chi Minh, ¿no? Bueno, es una figura que no ha conocido ni el endiosamiento que conoció Mao Zedong, que le sale sobrando, el pobre, porque los endiosamientos no son nunca buenos, ni tampoco las críticas paralelas o ulteriores, ¿no? A propósito de esto de los endiosamientos, recuerdo el poema que Huidobro le dedica a Lenin, a la muerte de Lenin, y le dice Huidobro: nuestro deber ahora es protegerte de ser Dios. Importante esa conciencia. Es buenísimo, ¿no? Es buenísimo. Y el pobre Mao fue endiosado en vida, ¿no? Yo recuerdo cuando pasé camino hacia Vietnam, pasé un par de días en Pekín, las grandes estatuas de yeso, ¿no?, de Mao. Mao fue, no obstante esto, una gran figura. No podemos tampoco minimizar ni caricaturizarla. No, fue realmente una gran figura. La revolución china le debe muchísimo a él, desde luego. China vuelve a la historia con Mao Zedong, Sí, hacía décadas que no tenía peso ni presencia. Yo recuerdo, ya que ha recordado que yo, en fin, he sido involuntario testigo de tantas cosas en este siglo. Pero lo recuerdo con admiración y envidia, ¿no? Que no. Nadie me pidió autorización para hacerme nacer, pero nací en el año 30 y más o menos a partir ya de finales de esa década en que ocurrió el fin desdichado de la Guerra Civil Española, ya empecé a adquirir conciencia de las cosas que iban a pasar. Y recuerdo el año 49, la victoria de la Revolución China, como un momento muy emocionante en mi vida, muy emocionante. Y efectivamente, como tú dices, China, que hasta entonces había conocido muchísimas cosas, las viejas civilizaciones de la humanidad, pero que llevaba tanto tiempo de ser marginada, expoliada, y China volvió a la luz. Y hoy en día, a través de tantas vicisitudes, parece ser que hay bastante consenso en que China es uno de los países del porvenir, sin duda, y en gran parte del presente, ¿no? Este siglo XXI que ya tenemos encima, pues se va a encontrar con una nueva China. A pesar de todas las vicisitudes, de todo lo que se quiera, esa nueva China deberá profundamente a Mao y a la Revolución China, desde luego. Uno no la hubiera imaginado sin Mao Zedong. Y además, en esa dimensión de 1.000 millones de habitantes, el socialismo no era solo una ideología, era también la ideología que surgía de una necesidad. Por supuesto. Es decir, alimentar ese mundo no podía ser a partir de un capitalismo despiadado, porque hubiera sido atroz. Alguien dijo, no recuerdo quién, ¿no?, que el gran triunfo de la Revolución China era haberle dado un bol de arroz a cada chino. Claro, cada chino. Cuando yo pienso, por ejemplo, en mi país, yo vivía en un barrio, como dicen ustedes, orillero, que se llama La Víbora, nombre singular, y es un barrio humilde, no muy pobre, pero bueno, y frente a mi casa había una lavandería de chinos que trabajaban hasta altas horas de la madrugada y se levantaban con el alba, y los veía uno trabajar siempre, ¿no? ¿Qué situación tan dura tenían que tener en su país estos chinos que atravesaban el Pacífico y venían a esta islita a trabajar en condiciones tan extremadamente rudas, en este barrio orillero, ¿no?
Y de repente, tras el triunfo de la Revolución China, algunos de estos chinos, los hijos eran nuestros amigos, ¿no? Nuestros amigos de barrio, algunos de ellos. Y empezaban a volver a China, claro, volvían tentativamente, ¿no? Y recuerdo cuando un amigo nuestro, un muchacho, fue y volvió. Y entonces lo rodeamos preguntándole cómo era aquello, ¿no? Y iban regresando, fueron regresando. Por duras que hayan sido las condiciones que han encontrado en su país, eran tan duras las que tenían en el extranjero. Por ejemplo, aquí, trabajaban terriblemente, que indudablemente la revolución representó para ellos, la revolución china representó para ellos un renacimiento. Tu vida transita por la revolución y por el arte. Digamos, la poesía y la revolución un poco es lo que se sintetiza y tu amor a la historia, ¿no? ¿Cuál fue la influencia en América Latina de la revolución sobre la literatura, la poesía, sobre el arte en general? Que fue grande, sin duda, ¿no? Sí, bueno, déjame decirte en relación con lo que he firmado y que es justo, que yo soy sobre todo un escritor. Soy un escritor y me considero especialmente un poeta que también escribe ensayos. La mitad de mis libros son de versos y la mitad de mis libros son de ensayos. Es decir, no soy esencialmente una personalidad política. Soy una persona politizada. Comprometida. Es decir, que desde luego el impacto de la revolución en lo personal fue muy grande para mí. Y aunque no soy una figura política, tampoco estaba en la Luna de Valencia. Mi primer poemario, un cuaderno de poesía que publiqué cuando tenía 20 años, en el año 50, y que siempre repito con orgullo que me imprimió una imprentica que tenía en su casa un compañero de estudios, que se haría muy famoso, pero no por los estudios de derecho que hacía, que nunca practicó. Un compañero que se llamaba Tomás Gutiérrez Alea, y que después pasó a ser el famoso cineasta. Pues ese primer cuaderno se llamó Elegía como un himno, y era un poema a Rubén Martínez Villena, que fue una figura muy hermosa de nuestra vida local. Debo decir, porque por desgracia yo no creo que Martínez Villena haya trascendido, aunque bien lo merece. Fue un poeta bien interesante de los años 20, con poemas muy intensos, que abandonó la poesía y se dedicó enteramente a la lucha social. Murió tuberculoso muy joven, 20 y pico de años. Una figura muy romántica. Por azar de la vida también, él había sido compañero de estudio en la escuela primaria de un tío mío, o sea que en mi familia el nombre de Martínez Villena era un nombre relativamente familiar, pero además la figura es una figura muy bella. Digo esto un poco para darte la razón hasta cierto punto cuando hablas de arte, en este caso de poesía y de política. Es decir, tampoco yo estaba, en la Luna de Valencia, ¿no? Porque la imagen del intelectual comprometido, un poco, si uno toma la trilogía, para nosotros los porteños, que era Sartre, Malraux, Camus, siempre el compromiso político era parte de la visión de la historia y del arte, ¿no? Sí, y desde luego se nos marcó a nosotros todos en mi generación, pero no olvides además que la figura emblemática de Cuba, la figura paradigmática de Cuba, el cubano mayor, sin posible discusión o comparación, es José Martí. Y Martí reunió de una manera prodigiosa, ¿no? La política, es un revolucionario total, el arte, es un escritor de primer orden, poesía. O sea, es una figura que nos marcó a todos. Yo creo que es difícil encontrar un cubano de una forma u otra no marcado por Martí, sea escritor, sea político o sea ciudadano de cualquier otra, que se manifieste en cualquier otra forma, ¿no? Y por eso nosotros, no, por lo menos yo personalmente no he utilizado mucho la fórmula sartreana del compromiso, etcétera, porque pienso que en Martí encontramos más la figura más cercana a más ustedes, cercana a nosotros, figura modélica, ¿no? Sin por eso
dejar de reconocer. Que era una complicación de Europa, una expresión de Europa, Sí, pero ustedes ya tenían la propia. exactamente, para decirlo de alguna forma. Eso no quiere decir que no respete mucho la figura moral de Sartre, que fue una figura espléndida. No trato de minimizarlo. Pero bueno, teníamos nuestra propia tradición, nuestro propio impulso, nuestro propio desafío, nuestro propio magisterio. Es más, el propio Martínez Villena, que he mencionado, estuvo muy marcado por Martí, como estamos todos, ¿no? Yo creo que a partir, sobre todo, de los años 20, Martí murió en combate en 1895. Y durante un tiempo, bueno, se le reconocía su grandeza política, por lo menos de dientes para afuera se le reconocía, pero no tanto su tamaño intelectual. Y es a partir de la década del 20, en este siglo, en Cuba, que Martí empieza a ser ampliamente reconocido. Hay que decir, en honor a la verdad, que la figura intelectual de Martí fue reconocida primero no en Cuba, sino por escritores no cubanos. El primer gran elogio que recibe como escritor Martí, dicho sea para entrar en terreno que nos van a llevar a polemizar, es Sarmiento, ese gran viejo sobre el cual he escrito peleándome con él porque realmente es un viejo. Porque la relación que ustedes tienen con Martí es transparente y la que nosotros tenemos con Sarmiento es muy contradictoria. Es muy complicada, porque en cuanto a dimensión intelectual, no cabe duda que Sarmiento es una figura genial, ¿no? Yo leo a Sarmiento, la prosa de Sarmiento me parece espléndida, verdaderamente, ¿no? Y este hombre ya anciano lee una crónica de Martí. Martí era el cronista de la Nación de Buenos Aires en Nueva York, lo fue durante 10 años, y se queda muy emocionado y escribe una carta abierta a Grusac, que salió en la Nación a principios del 87, se llama La Libertad iluminando al mundo, y allí le hace elogios a Martí tremendo. En español nada hay que se parezca a La salida de bramido de Martí, dice Sarmiento. Claro, él reconocía eso porque eran sus bramidos también, ¿no? Pero lo he podido leer en tu libro de introducción a José Martí, el texto de Sarmiento, ¿no? Y al año siguiente empieza a hacerle elogios a Martí Rubén Darío. O sea que encuentra que la figura mayor de la vieja generación lo elogia como nadie lo elogió en vida, pero al mismo tiempo que el emergente, que era entonces Darío, también lo empieza a elogiar. O sea que fuera de Cuba, en vida de Martí encontró como escritor un reconocimiento enorme que en realidad no se le dio en Cuba, hay que decirlo, para tristeza de nosotros los cubanos. Hubo que esperar mucho tiempo. Pero Fidel le va a dar una gran importancia, ¿no? Ah, no, ya cuando Fidel en el 53 dice que Martí es el autor intelectual del Moncada y reconocer siempre como autor intelectual de la revolución, ya habían pasado varias décadas en que sí grandes figuras habían ido reconociendo la grandeza tanto política como literaria de Martí. Por ejemplo, en 1926, Julio Antonio Mella, que fue uno de los fundadores del primer Partido Comunista de Cuba y que era un muchacho genial, vivió solo 20 y tantos años, lo asesinaron los sicarios del tirano Machado en México, escribió un trabajo excelente, glosas al pensamiento de José Martí. Esa es la primera visión que un marxista da de Martí en Cuba, en el mundo entero, y ya reconoce la grandeza de Martí, y los revolucionarios cubanos ya tenían a Martí como su tesoro, ¿no? Lo que pasa que de todas formas fue impresionante cuando Fidel lo hace responsable del asalto al Moncada y siempre, hasta nuestros días, lo ha señalado como autor de la revolución. O sea que ya no es solo, estábamos hablando antes de escritores, ya no solo somos los escritores los que reconocemos ese magisterio de Martí, ya es una figura política tan importante como Martí, como Fidel lo había sido en el caso de Mella. Ya son grandes figuras políticas, grandes revolucionarios, los que proclaman el magisterio de Martí. La revolución cubana es esencialmente una revolución martiana, lo que no significa mucho para quienes no conocen a Martí y desde luego no saben muy bien qué parece. Pero a ustedes les permite una continuidad histórica e ideológica. Absolutamente. Nos permite una comprensión muy grande, incluso nos permite engarzar mucho nuestra historia contemporánea con nuestra historia pasada.
Yo creo que la historia de Cuba tiene, todas las historias la tienen, pero en fin, estamos hablando de Cuba, tiene una coherencia grande, ¿no? Y que una de las virtudes de la revolución ha sido subrayar esa coherencia de nuestra historia. Eso no quiere decir que no tengamos figuras controvertidas, como en el caso de Sarmiento. No se trata de que seamos una sucesión de figuras cristalinas. Nosotros, por ejemplo, tenemos en el siglo XIX una importante figura nuestra de la vida intelectual cubana, que se llamó José Antonio Saco, uno de los grandes defensores de la nacionalidad cubana, que más de uno ha comparado a Sarmiento. Porque, por ejemplo, él defendía intensamente la nacionalidad cubana, era muy hostil a los anexionistas, pidió que se pusiera en su tumba como epitafio, aquí yace José Antonio Saco, que no fue anexionista porque fue más cubano que todos los anexionistas. Y esto es muy importante porque, desgraciadamente, el anexionismo sigue siendo una fuerza existente en Cuba, hostil a la integración de la nacionalidad cubana. Pero este Saco, al defender la nacionalidad cubana, lo hacía desde la perspectiva de los blancos. Para él, los negros no integraban la nacionalidad cubana. Civilización o barbarie. Sí, aunque no utilizó la fórmula sarmientina, de hecho, era lo que estaba pensando. Y por lo tanto pedía blanquear el país como Sarmiento, etc. Tiene más de un parentesco con Sarmiento y, entre otras cosas, es un escritor admirable, como también lo fue Sarmiento. Lo que no facilita las cosas, porque cuando uno tiene que admirar a un hombre y al mismo tiempo discutir con ese hombre, como pasa con Sarmiento, como pasa con Saco, la vida se vuelve más complicada, aunque también más interesante. O sea que para nosotros Sarmiento es una figura de peso, y lo malo es que esta idea de un mundo maniqueo fracturado entre los buenos y los malos permanece o reaparece cada tanto, ¿no? Y esa es la contradicción que tenemos, porque ese Sarmiento no es el pasado solamente, expresa sectores del presente, que en la época de Perón era libros o alpargatas, pero una forma de dividir la sociedad en un lugar que no vale la pena o que no tiene sentido histórico porque solo piensa en marginar a los de abajo, siempre. Me interesaría que me pudieras dar dos imágenes que las tenés mejor que nadie, una de Fidel y otra del Che. Bueno, con el Che tuve varias conversaciones, por lo general por razones de trabajo, ¿no? No hay que olvidar que el Che, que es una figura grandiosa, para nosotros era una figura cotidiana, era un ministro con el que había que ir a hablar de determinadas cuestiones por el trabajo que desempeñaba. Y con Fidel me desencontré en la universidad. Fidel me lleva 4 años. Hoy en día no es nada, hoy en día somos de la misma generación. Pero en ese momento era muchísimo. Pero 4 años, cuando se tienen 17 años, son muchos años. Lo que quiere decir que yo entré en la universidad, yo no entré a estudiar, como después lo haría, filosofía y letras, sino arquitectura, a los 17 años, y Fidel prácticamente salía ya de derecho, que además él no estudiaba regularmente, lo hacía, decimos en Cuba, por la libre, determinadas formas que le permitían no asistir a clases con regularidad. De manera que no coincidí con Fidel como me hubiera gustado. Lo recuerdo, porque ya Fidel era en la universidad una figura legendaria. ¿Sí? Desde que tengo noción de Fidel, que era un adolescente, ya era una figura legendaria. Y lo recuerdo, por ejemplo, en una ocasión que habíamos tomado la Universidad de La Habana, en protesta por un aumento del precio de los vehículos públicos. Y de repente Fidel subió a una tarima, una plataforma que se había hecho porque la noche anterior había funcionado ahí el teatro universitario. Nosotros teníamos un teatro universitario interesante, donde se representaban obras clásicas, y se había quedado en la tarima de un día para otro. Y allí se encaramó Fidel, eran las 12 del día. Parece que algunos de los líderes estudiantiles se habían plegado al gobierno, algo pasaba, ¿no? Y entonces Fidel se levantó. Cuando lo vi me llamó la atención, porque Fidel tiene un perfil helénico. Es decir, ya que ese era el ámbito del teatro griego, me llamó la atención aquel rostro de Ulises, ¿no? Y empezó a hablar. Fue la primera vez que lo vi hablar en público. Y de repente dice, era mediodía
cubano es algo fuerte, ¿no? Y dice, pero hace mucho calor para estar aquí hablando en la plaza. Vamos conversando mientras marchamos hacia Palacio, y nos arrastró a todos en una manifestación. Y todos lo siguieron. Es un hombre, ya tenía una astucia y una capacidad grande, ¿no? Y ya le digo, ya tenía una aureola desde entonces, una aureola de figura espectacular. Eso no quiere decir que a mí se me hubiera ocurrido que Fidel iba a ser el Fidel que fue después, no. Con Fidel vine a conversar ya después del triunfo de la revolución. Recuerdo las primeras veces de escucharlo por la radio clandestina, la primera vez que se dirigió al pueblo en vísperas del 1 de enero, desde cerca de Santiago de Cuba, la primera vez que habló desde Santiago de Cuba, que fue la madrugada entre el 1 y el 2, era muy emocionante. Era muy emocionante porque él siempre se remitía a la historia de Cuba. Es decir, él siempre planteó las cuestiones de Cuba en relación con nuestra historia. Incluso, me vas a permitir un salto atrás, en una ocasión estábamos reuniendo un grupo de muchachos en la universidad, y tocaron a la puerta, alguien bajó y dijo, Fidel, que entonces no era Fidel Castro, era un estudiante de Derecho, uno más. Y entonces alguien hizo no sé qué comentario en relación con Fidel, y este amigo dijo, Fidel está leyendo muy atentamente a Martí. No he olvidado la anécdota por lo que vino después, ¿no? La hubiera olvidado. Está leyendo muy atentamente a Martí, derivando muchas consecuencias. Me llamó la atención. Con el tiempo me di cuenta de que Fidel estaba devorándose la historia de Cuba entera. Incluso cuando en el año 61 hubo una reunión con intelectuales que duró 3 días, escritores, artistas cubanos, y al final él pronunció un discurso que se publicaría con el nombre Palabra a los Intelectuales. Y ahí dice Fidel, todos nosotros, yo pensaba para mí adentro, estás hablando pensando en ti y lo estás colectivizando. Todos nosotros hemos leído con devoción las crónicas de la guerra de Cuba, con admiración hubiéramos querido ser como aquellos guerreros. Él se había leído todo, lo que alguien llamó la literatura de campaña, lo que los guerreros escribían. Y de hecho, si te pones a pensar, la guerra en la sierra es un poco, y más que un poco, es un mucho, una repetición de la guerra de independencia de Cuba del siglo pasado. Los métodos de guerrilla que eran los que utilizaban, los mambises, como le llamaban los independentistas cubanos. La frase de Guillén, ¿no? Te lo prometió Martí y Fidel te lo cumplió. Es una cosa muy curiosa. Él volvió otra vez, indudablemente, Fidel lleva en la masa de la sangre la historia de Cuba, leída minuciosamente, amasada. Se sabe a Martí de memoria. O sea, a cada rato lo cita, y los que no conocen a Martí no saben de dónde viene esa cita, porque lo que hace es glosarlo. Con mucha Vos también lo sabés de memoria. Pero no tiene mérito ninguno. Tenés menos memoria. No tiene mérito, no, pero es muy bonito ver cómo va glosando los textos de Martí y cómo va constantemente glosando la historia de Cuba. De ahí que sin mengua ninguna de la voluntad, digamos, universalista que tiene toda revolución verdadera, esta sea una revolución tan enraizada en las cosas nuestras, ¿no? Una y otra vez tan enraizada en las cosas nuestras, pero en el caso de Fidel de manera muy clara. Y así veo yo a Fidel. Yo siempre pienso en Fidel, en los momentos incluso más dramáticos, la crisis de octubre, en fin, pienso en él, lo remito a la universidad. El 5 de agosto de 1994, creo, hubo unas revueltas en el puerto de La Habana. Hostiles a la revolución. Y de repente se presentó allí Fidel, se bajó del jeep y empezó a caminar en medio de todo el mundo, a la desolación, presumo yo, de quienes tenían por misión cuidarlo, ¿no? Ver a aquel hombre, meterse allí. Y yo en lo que pensé fue en el Fidel de la universidad. Yo pensé, este es el mismo muchacho aquel que una tarde, un mediodía nos dijo, vamos desfilando hacia atrás. Llego allí y produjo estupefacción, hasta entre los que gritaban cosas hostiles empezaron a gritar ¡Viva Fidel! Fue un caso verdaderamente tremendo, ¿no? Creo, alguien dijo una vez, hablando de no sé qué persona, y creo que se le podría aplicar a él, que ya
ya no es aquel muchacho, ¿no? Ya tenemos muchos años y él también tiene mucho, tiene más que yo, que es mucho decir. Ha logrado en la madurez y en la vejez ser fiel a los sueños de la adolescencia. Eso es clave en la vida. Yo creo que eso es determinante para él. Yo creo que el Fidel de ahora era el Fidel de entonces. Ahora tiene mucha más experiencia, ahora es un hombre de Estado mucho más maduro, naturalmente, obvio, pero esencialmente ha conservado esa virtud. Del Che no puedo decir que lo conocí por desgracia en la juventud, puesto que la juventud del Che no transcurrió aquí. El Che, por otra parte, debo decir una cosa, ya que estoy hablando contigo. Lo que sí tuve siempre mucha conciencia es que el Che era muy argentino. Tenía un humor argentino, lo cual a veces nos llevó a discutir. Tenía un humor argentino, ya no tenía tanto la entonación argentina, ¿no? Y sobre eso he conjeturado, de hecho, bueno, quién sabe, tenía lo que uno llama el sobrecastellano, ya hablaba como un poco como todos, ¿no? Y digo esto porque ya ahora no, pero en un tiempo, cuando yo le decía esto a algunos amigos argentinos, un poco que le sorprendía, ¿no? Le llamaba la atención, porque yo decía que el Che era tan argentino. Eso, como digo en el caso de Fidel, su arraigado patriotismo no está reñido con el universalismo de todo pensamiento revolucionario. Cuando digo que el Che es muy argentino, no quiero decir que no sea una figura universal, además decir. Pero la única forma de ser universal es salir de lo particular. Por supuesto, no existe esa abstracción. No implica la pérdida de la identidad, sino su realización. Y recuerdo un diálogo, lo he contado en otras ocasiones, no voy a hacer nada original, y yo le dije, bueno, pero es un gran argentino, es unos argentinos grandes de historia, de su patria, un honor. Y me dijeron, bueno, pero realmente nosotros nos cuesta trabajo reconocerlo así, porque él peleó por otros pueblos, no por la Argentina. Digo, eso me recuerda a un argentino que se llamó José de San Martín, que peleó por medio mundo. Dice, pero es que murió fuera. Caramba, también me recuerda a José de San Martín, que murió fuera. Por favor, a eso no tiene sentido ninguno. Incluso estuvo mucho más tiempo en la Argentina que Martí en Cuba, por ejemplo. Martí cumplió 18 años en el destierro en el mar. Y después estuvo un poco tiempo de vuelta. Vos contás con asombro en entrevisto que en un momento, en un viaje, él te pide un libro de antología de poesía y cuando te lo devuelve le dice en secreto al secretario que copie un verso que terminó siendo de Neruda, ¿no? Sí, el farewell, ¿no? El adiós de Neruda. El Che era un gran lector de poesía, un voraz lector de poesía, pero además, eso yo no lo sabía, recitador también de poesía. Hay una compañera que es viceministra de Relaciones Exteriores, contó hace no mucho tiempo, que ella no sé si estaba en África en misión diplomática o por alguna razón en ese instante estaba en África y coincidió con el Che, iban en un auto varios amigos, entre ellos el Che y ella, y el Che empezó a recitar de los 20 poemas de amor. El Che era muy devoto de Neruda, empezó a recitar de los 20 poemas de amor en el atardecer y de repente le dijo que echaba de menos a su compañera, a Leida, su esposa. Hay un libro importante tuyo de los últimos que es Fervor por Buenos Aires. Fervor de la Argentina. De la Argentina. Vos tenés realmente afecto por Argentina y la conocés más profundamente que muchos argentinos, ¿no? Sí. Me hace mucha gracia y me hace muy feliz cuando me dicen que soy uno de los cubanos más argentinos. O uno de los argentinos más cubanos, no sé. Sí, he tratado de explicar las razones de esto, pero quién sabe el intento no es muy feliz. Las razones por las que uno tiene afecto por una comunidad o por un cuarteto de Mozart son misteriosas, la realidad es esa, ¿no? Y desde que soy muchacho, efectivamente tengo una relación afectiva muy grande con la Argentina, y ese libro que se llama así, Fervor de la Argentina, porque salió en Buenos Aires en el año 93, cuando se cumplían 70 años de Fervor de Buenos Aires, el gran libro inicial de Borges. Bueno, se llamó de tal manera porque quiso ser un homenaje a Borges, ¿no? Claro. Y allí dentro hay trabajos sobre Borges, sobre Martínez Estrada, cartas de Cortázar, de María Rosa Oliver, poemas, ensayos, artículos. También hay algo de la polémica
con Sarmiento inevitablemente, ¿no? Yo creo, por otra parte, que polemizar, no polemizar de pasada, sino como he tratado de hacerlo con una gótica de profundidad, es una forma de homenaje. A nadie se le ocurre polemizar con un tonto. A los tontos se les da un papirotazo y se acabó la historia. Y creo, como me dice a mi mujer a cada rato, vas a terminar escribiendo un libro muy grande sobre Sarmiento, porque mi relación con Sarmiento es tan entrañable. Claro, pero además la ideología y la pasión por una determinada visión política no te limitó a tener devoción por Borges. No, ¿no? Borges O sea, es un autor entrañable. No te cerró el mundo, sino que te lo abrió. Afortunadamente, cosas así no me han ocurrido y espero que no me ocurran. Ni en el caso de Sarmiento, con quien por supuesto tengo discusiones muy profundas, porque pero Sarmiento, respetuosas diferencias. Pero, exacto. Ni en el caso de Borges, ni en otros casos, pero en fin, el hecho de que no coincida con determinadas ideas, ese hecho no me ha impedido admirar sus respectivas obras literarias, y para mí Borges es uno de los autores a los que regreso constantemente y que me produce un placer intelectual enorme. La lectura de Borges es para mí una de las felicidades de mi vida. Y por cierto que hay una zona de la obra de Borges que me parece extraordinaria y que no creo que tiene sino el reconocimiento, el aplauso, no sé cómo llamarlo. El aplauso le importaba un bledo, no creo que le interesara nada. Me refiero a la poesía. Borges es un gran poeta. Maravilloso. Y un maravilloso poeta de amor. O si se quiere, de desamor, el pobre, porque no, parece que no fue muy feliz en este aspecto de su vida. En general no fue feliz. Borges no fue un hombre feliz. Él lo dice en algunos de sus poemas, en algunos de sus textos. No he sido feliz. Pero de esa infelicidad suya derivó, bueno, no solo de la infelicidad, ¿no? De su gran talento y muchísimas cosas, de su vasta información, derivó una obra que a tantas personas en el mundo nos ha hecho felices. Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja. Bueno, hablaba Rubén Darío cuando habla de Cervantes, ¿no? Y hablaba de cómo la tristeza del Quijote nos hace felices a nosotros. Sí, Borges para mí es un autor totalmente fundamental. También he discutido con Borges, en algunos de mis ensayos también le he dicho algunas majaderías. Y cuando tuve el gran privilegio de conversar con él, que fue el año anterior a su muerte, en el 85, en Buenos Aires, hablé con él, entre otras razones, porque la Casa de las Américas iba a publicar como público una selección de Borges, páginas escogidas, que yo tuve la gran alegría de hacer y de prologar. Necesitábamos su autorización, como es natural. Borges no sabía quién era yo. Y creo que le interesaba mayormente, pero fue muy gentil. Yo lo abrumé de citas de sus poemas y de sus textos. Así que por lo menos sabía que quien estaba frente a él conocía su obra. Y en un momento dado le dije, para que también supiera quién era, con quién se estaba entrevistando, le dije: Borges, he escrito algunas líneas duras sobre usted. Silencio, ¿no? Y dígole, pero no más duras que la que usted escribió sobre Darío o Lugones. Claro, en su momento. Y entonces Borges dijo, fueron mis maestros. Porque Borges escribió cosas terribles sobre Darío, sobre Lugones. Como José Hernández escribió. Fueron como etapas de su vida, ¿no? Que luego convertía esas broncas en amor. Él decía en un libro, un prólogo, una antología de juventud, decía, hablando de Darío: el señor Darío ha amueblado sus versos a mansalva en el pequeño Laruso Ilustrado. Es muy gracioso. Y de Lugones decía, Lugones tenía la obsesión de la rima, y eso decía, ya se sabe que si un verso del señor Lugones termina en azul, en el próximo verso toma un barco para Estambul. Pero toda esa diferencia era realmente una forma de acercarse y apropiarse. El resultado, como dice, fueron sus maestros, la devoción de él por Darío y por Lugones, con toda sinceridad. En el caso de Darío la comparto plenamente. En el caso de Lugones me parece exagerada la devoción que Borges tenía por Lugones. Me parece que, pero uno tiene derecho a tener sus amores, sean cuales fueren. De eso no vamos a discutir. Y Borges era muy arbitrario, además. Absolutamente arbitrario. Era capaz de decirle a uno que Cervantes era analfabeto y 5 minutos después decirle que Cervantes era el escritor más grande del mundo, en fin.
pero lo hacía con tanta gracia, tenía tanto sentido del humor. En fin, yo no sé, era un hombre encantador. Y el talento permite... La gracia, era un hombre tocado por la gracia, realmente. Realmente. Bueno, un poco terminando el honor de este diálogo con vos, eh, ¿qué fue más importante para vos? ¿La literatura o la política o las dos son la misma cosa? Bueno, empecé por decirte, si me obligan a definirme, soy un escritor. Pero soy un escritor politizado. Es decir, la política no me es ajena, no soy un político. Y es violento jactarse de ser político en un país como este que tiene políticos también representados, ¿no? Que lo hacen también. Y no hay por tanto ni modestia, ni deseo de escapar a ninguna definición cuando digo que soy esencialmente un escritor. Es una definición. Soy un escritor. Soy un escritor, siento que lo fui desde niño, lo fui desde muy pequeñito, desde que tuve uso de razón o de sin razón, lo que fuere. Y por lo tanto, ese es el centro de mi vida. Ahora tampoco me interesa negar que la revolución ha sido para mí una experiencia fundamental, y que me siento feliz, aún en medio de esta época, que dista mucho de ser una época para tirar la campana al viento, pero me siento muy feliz de haber tenido la experiencia de vivir en el seno de una revolución, de ver tanta grandeza a mi lado, ya que lo mencionaste, de haber tenido el privilegio de conversar más de una vez con el Che, de ser coetáneo de Fidel y de tanta gente humilde cuyos nombres no pasarán posiblemente a la historia, pero me han sido motivo de profunda admiración y de profunda devoción. Eso es lo que puedo decir. Bueno, Roberto, realmente para mí ha sido un placer y un honor, vuelvo a decirlo, charlar con vos. Muchísimas gracias. Gracias a ti.